Bueno, la situación humanitaria en el país es terrible. Ha sido un terremoto devastador de 7,8 en la escala de Richter. De los 75 distritos del país hay 57 afectados y 12 gravemente afectados. Estamos hablando de más de 7.000 muertos. Las autoridades hablan de que esta cifra podría elevarse a 10.000. Hablamos de casi medio millón de viviendas afectadas, de 2,8 millones de nepalíes desplazados. Hay 2,8 millones de niños que están sufriendo afectación, pero de los cuales 1,7 de una manera muy grave y necesitan ayuda. Las familias están en la calle a pesar de los 16 campamentos que se han montado para desplazados, y el riesgo es que llegan los monzones, hay riesgo de infecciones, falta de agua, contaminación. Yo creo que la situación es muy dramática y necesita del apoyo y de la apuesta de la comunidad internacional por Nepal en este momento. Bueno, el país es un país altamente vulnerable. Estamos hablando de que 4,5 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza, hay más de un 40% de desnutrición infantil, la tasa de pobreza absoluta está cerca del 25%, casi un 58% de los niños que nacen ni siquiera están inscritos, no tenemos noticia de ellos, hay además situaciones de trata, de violencia. Es un país altamente vulnerable y por lo tanto un país muy difícil de ayudar, pero creemos que en este momento puede ser una oportunidad. Si la sociedad civil, junto con el gobierno, que parece más representativo y más consciente y responsable de lo que está ocurriendo, junto a la comunidad internacional, que suele convocar una conferencia de donantes para crear un plan de rehabilitación y desarrollo que permita la recuperación. Después de desencumbrar, sacar a las personas que todavía viven ya muy poco, porque más de una semana de supervivencia es muy difícil, crear campamentos, llevar el agua, las primeras ayudas, viene la fase de rehabilitación, que es recuperar el sistema de salud, el sistema de educación, las vías de comunicación, recuperar el aeropuerto, la logística, que la vida vuelva un poco a la normalidad y resolver el choque psicológico postraumático de millones de personas que deben estar preguntándose qué se les ha caído encima. Creemos, por lo tanto, que es una oportunidad y ojalá se dé con la fórmula de acuerdo con los intereses nepalíes de hacer un buen proyecto de rehabilitación y desarrollo que le haga al país salir de esta situación de alta vulnerabilidad, que mejore la resiliencia, que es la capacidad de soportar una catástrofe y la posibilidad de recuperarse con tiempo y de generar una vía de normalidad. Creemos que esto es posible y creo que por eso la catástrofe, siendo durísima, es una gran oportunidad para Nepal. UNICEF tiene la inmensa suerte de estar en Nepal hace 50 años, tiene 5 oficinas, tiene además un almacén para estos casos, para una atención primaria, y ha permitido estar cerca de la gente. Hay que tener en cuenta que la situación es muy difícil porque lo que falta fundamentalmente es agua, agua potable. Hacen falta plantas potabilizadoras, hacen falta letrinas para la alimentación, para la limpieza. Luego, en segundo lugar, hace falta medicamentos. Hay muchos niños con riesgo de diarreas, de sarampión, de enfermedades. En tercer lugar, hay que generar campos donde la gente pueda protegerse, espacios especiales para la infancia, donde en UNICEF solemos reunir, en este caso, a más de 1.000 niños que están desconectados de sus familias o que han perdido a sus padres y a sus madres, y luego llegar con recursos de un poco más de profundidad que permitan recuperar las escuelas, la atención sanitaria. Tenemos un sistema de toldos que permiten recuperar la atención escolar rápidamente y darles a los niños esa atención psicológica que se merecen, puesto que para ellos es un trauma que posiblemente no van a olvidar nunca. Estamos sobre el terreno, estamos trabajando coordinadamente con las otras agencias del sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente ACNUR, que se ocupa de los refugiados, PMA del Programa Mundial de Alimentos, y otros que están sobre el terreno en conjunción con el gobierno nepalí para dar una respuesta que piense ya en el futuro. Después del dramatismo de la crisis hay que pensar cómo construir, reconstruir un país diferente. Bueno, en estos países donde hay alta vulnerabilidad hay subregistro de los niños nacidos vivos, lo cual es un problema grave. Encima hay una situación de pobreza extrema, de dispersión rural en un país que tiene muy difícil comunicación, es un país que tiene una amenaza grave de trata, de violaciones de los derechos de la infancia, de prostitución, de todos los fenómenos negativos que las redes de criminalidad internacional manejan bastante bien.
Por eso en este momento hay que tener mucho cuidado con agrupar a los niños que han perdido y a las niñas, a sus familias, darles el sustento psicológico y el apoyo psicológico, intentar que recuperen el contacto familiar y ocuparse de los huérfanos, que serán muchos. Pongo, por ejemplo, en el caso del ébola ha habido casi 18.000 niños que han perdido a sus padres o madres, y eso necesita una atención, hacer un buen programa. Si se va a entrar en el tema de la adopción, que es una oportunidad, pero también un problema, hay que hacerlo muy bien, bajo los marcos legales y no de manera ilegal, y por lo tanto UNICEF creo que puede ser un filtro extraordinario para la política de infancia en la emergencia, sea llevada con las mejores reglas y las mejores experiencias que tenemos. Lamentablemente se olvida muy pronto. La primera página de los periódicos, una catástrofe como Filipinas, Haití, Gaza, está una semana, luego desaparece, pasa a ser una crisis olvidada. En este caso, como pasó con el ébola, al tener algunos españoles que están desaparecidos, se extiende un poco más en los tiempos, pero no cabe duda que esto pasa inmediatamente en la actualidad y queda solo los afectados, el país. Por eso es el momento de llamar a la gente. En España ha habido una reacción muy positiva de la sociedad. Yo creo que vamos a conseguir una ayuda en millones de euros que permita por lo menos acompañar la emergencia, pero lo importante será ver cómo con el gobierno del país, con la sociedad civil, con las ONGs que están sobre el terreno, con la experiencia que tenemos los organismos internacionales, dar una respuesta concertada que respete la identidad y los principios del país, que haga un desarrollo en un país que está relativamente poblado, con 28 millones de personas, que es un poco más grande que un par de comunidades autónomas españolas, pero que tiene una personalidad muy fuerte, una identidad muy fuerte, que es un referente en el turismo, en la religiosidad, que ha perdido lamentablemente parte de su patrimonio histórico, que es muy valioso. Entonces, todas esas piezas habrá que integrarlas para mejorar la resiliencia de la población y del país, y al mismo tiempo que cuanto antes pueda entrar en la normalidad, vuelva el turismo, vuelva el trabajo, y la gente, con la tristeza y la enorme angustia de lo que ha perdido, pueda recuperar su país. España, el gobierno, los gobiernos españoles, la Agencia Española de Cooperación Internacional tienen muy estructurada la acción humanitaria en estos casos, de la misma forma que lo hicimos en el caso de Filipinas y en el caso de Haití. Primero se trata de salvar vidas, creo que hemos estado muy cerca de los españoles que estaban por allí de turismo para evacuarlos y también prestar un poco el servicio de transporte a otros países u otros europeos que lo necesitaban. En este momento hay un grupo de acción rápida especializado en alta montaña interviniendo porque hay 17 españoles desaparecidos, y además tenemos pues el trabajo que ha hecho la Agencia Española a través de las ONGs con las que tiene acuerdos para enviar ayuda humanitaria. UNICEF ya ha puesto sobre el terreno 85 toneladas de productos, alimentos, medicamentos, va a colocar en los próximos días otros 80, gracias al apoyo que nos da la gente. En España esperamos movilizar varios millones de euros que pueden ayudar en este momento. Yo diría, para terminar, que la sociedad española es solidaria, que se vuelca en estos casos. Se calcula que de los 8 millones de españoles que donan hay por lo menos 4 que lo hacen puntualmente cuando hay una emergencia, y queremos agradecer la respuesta, que ha sido contundente y que, aunque sea una cantidad que no va a resolver los problemas del país, pero sí que sirve para paliar la crisis y para pensar en el medio y largo plazo y fortalecer a una población que ha sido altamente golpeada.